Por escrito. Por escrito. Bienvenidos sean todos ustedes, radioescuchas. Estamos en Por Escrito, transmitiendo desde Radio Anáhuac, y el día de hoy nos acompaña. Sean bienvenidas vuestras mercedes, los recibe Cecilia Durán Mena, recordándoles que estamos publicando autores y estamos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, les da la bienvenida y damos paso a nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Por Escrito MX, en Twitter como @por escrito_, en Instagram como @revista por escrito, en Spotify Por Escrito y en YouTube Revista Por Escrito. Y les recordamos que nos pueden seguir en Código Libre los miércoles a las 9 de la noche, una nueva emisión. Daremos paso entonces, vuestras mercedes, a la siguiente sección. Vayamos pues a los pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿por qué tanta pompa para presentar el programa? Tanto circunloquio, mi querido Juan Carlos, tanta figura retórica, se debe a que vamos a hablar de un periodo muy interesante dentro de la literatura mexicana, que es la época del virreinato. Fíjate que en la época del virreinato, mi querido Juan, hubo una grandísima, grandísima producción literaria y mucha de ella se ha perdido, mucha se destruyó y mucha que se conserva no se conoce. De eso vamos a hablar en este programa. Que además es muy curioso, y esto venía en el guión, me llamó la atención, pero es muy preciso. 300 años exactamente podríamos considerar el virreinato, que también podría dividirse a su vez en más o menos 3 periodos de aproximadamente 100 años cada uno. La conquista de México por Hernán Cortés comenzó en 1521 hasta la Declaración de la Independencia, quizá no su inicio, en 1821. Es un periodo de 300 años más o menos, porque los procesos siempre son largos, en el que se da toda esta producción. Y habría que decir también, no únicamente en México, aunque nos podamos enfocar en esta región, sino que también en las otras colonias españolas en América. Por supuesto, y estos 3 periodos a los que te refieres, Juan Carlos, tienen que ver, la primera etapa, que es la que abarca el siglo XVI, toda la sorpresa de la tierra, toda la guerra, la conquista y sobre todo la intención de informarle al rey. O sea, ¿qué es lo que está pasando del otro lado del océano? ¿Qué es lo que está pasando en esta parte de su reino? Y esta necesidad como de informar para pertenecer. En el siglo XVII ya vemos un reflejo de la institucionalización de la sociedad. ¿A qué me refiero? Ya la Nueva España es una potencia económica, una potencia social, una potencia política, y la religión es una forma de amalgamar a esta sociedad. Ya se aplacaron a todos los demás y digamos que la fe del reino se extendió. Y en el siglo XVIII empieza el prurito. ¿Por qué? Porque entonces está la pugna entre los criollos y los peninsulares, los españoles de España y los españoles nacidos en el nuevo territorio de la Nueva España. Y entonces ¿cómo se ve a España, cómo se ve al imperio desde territorios americanos y cuál es la ideología que hay? Y claro, a veces las intenciones de copiar esta visión eurocéntrica, pero de rescatar lo que también había. En fin, estamos hablando de 300 años y la sociedad en 300 años cambia muchísimo. Claro, digo, y podríamos hacer mención a cada uno de los periodos, de alguna manera lo hemos hecho en otros programas, remitirnos bueno, desde la conquista, desde las cartas de relación de Hernán Cortés, pasando por todos los escritos de estos soldados exploradores que tuvieron a bien ir tomando nota de de todo lo que ocurría, primero durante la conquista. Después, con el sometimiento de los pueblos, después con el conocimiento de estos pueblos conquistados y el
la vida cotidiana que podía tejerse en estos primeros años de construcción de las ciudades y de conocimiento de esta nueva cultura y de imposición de la cultura que traían los españoles. Que además habría que recordar todo el problema religioso de la Reforma Protestante. Es muy coincidente. Conquista 1519. Y estamos hablando de que el gran conflicto de la Reforma Protestante comienza en 1530. Ujú. Años más, años menos. Esto agrava la situación de la evangelización en América, que además Felipe II de España, quien abandera a nombre del Papa esta misión de cristianizar a todos estos nuevos pueblos conquistados, a los que se veía como inferiores. Ya hemos platicado un poco de esto. Este segundo periodo es muy importante también porque es donde se van a desarrollar las grandes plumas, digamos, españolizantes, donde quizá el barroco, que es respuesta a la reforma protestante. Si nosotros entramos a una iglesia protestante en Europa, en Alemania o en Escandinavia, vamos a encontrar que son iglesias muy sobrias. El movimiento contrario a la reforma se le conoce como contrarreforma. Y esta contrarreforma iba a hacer justo lo contrario. Vamos a adornar muchas nuestras iglesias. Y esto también se refleja en la literatura, donde se va a adornar muchísimo la palabra para poder ser, como decíamos al inicio de este programa, un poquito rimbombantes. Y somos herederos de todo ello. Ya este último periodo previo a la independencia tendrá voces de reclamo, precisamente porque las generaciones han cambiado y el pensamiento sobre este nuevo territorio llamado Nueva España, pero que se terminará por independizar y llamar México, Argentina o Perú, terminará brindando estas voces nuevas que van a ir rompiendo con la hispanización de estos territorios. Es que fíjate, Juan Carlos, lo dices muy bien. ¿Qué es lo que sucede con la producción literaria en el tiempo del virreinato? Hay una gran erudición, sobre todo en el virreinato tardío, y una tendencia a la exageración. Esto brinca en dos aspectos muy importantes. Uno es aquellos que les llega la literatura de la península y les llega de una manera tardía, porque antes, pues imagínense, llegaban a tardar hasta 2 o 3 meses los barcos con las cargas, etcétera, y de que llegaban a Veracruz, a que llegaban a la capital de la República, aviéntense otras 3 semanitas, y en lo que lo podías leer, etcétera. Entonces eran como copiar aquellas voces que ya aquí sonaban sumamente afectadas, pero también hubo voces tan potentes como la propia Sor Juana, que hizo propio este estilo, y entonces se esforzaban mucho en ser eruditos, en tener muy buenas fuentes y muy buenas bases para poder escribir. Por eso Sor Juana, a partir de esta tendencia que ella no le quería copiar a nadie, ella quería encontrar su propia voz, son así las voces típicas que provienen de este momento histórico, en donde el simbolismo, la poesía lírica y todos los juegos literarios van a estar adornando y van a estar proliferando en este ambiente del virreinato. Recordemos nada más como, pues, anécdota histórica, la primera imprenta que va a haber en América se va a establecer en la Ciudad de México, que Ujú. seguirá siendo la gran capital de este primer territorio, y la segunda va a estar en Lima, precisamente Perú. Y esto va a permitir, porque la imprenta es poquito anterior a la conquista, empiecen a forjarse las plumas nacionales y no todo tenga que venir de allá. Pero es muy interesante cómo en el segundo periodo, después de empaparse, ya a partir del siglo XVII empieza a cobrar fuerza los nacidos en territorio americano, los que empiezan a exportar, entre ellos, como bien dices, Sor Juana Inés de la Cruz. Interesante lo que se anota en el guión: Ciudad de México, Puebla, Veracruz, La Habana, Islas Canarias, Sevilla, Madrid, la ruta que teníamos que tener para poder conectar dos imperios que, por cierto, nunca visitaron los reyes. Pero Ujú. ese es otro cuento, mi querida Ceci. Así Y es. regresando a nuestras andanzas, si vuestras mercedes nos lo conceden, vamos a la siguiente sección.
Lo desconocido. En esta sección quiero hablarles de Josefa Sánchez Barriga. ¿Quién fue Josefa Sánchez Barriga? Nada más y nada menos que la última virreina de la Nueva España. Juan O'Donoghue, que sí aparece mucho en los anales de la historia, estaba casado con Josefa Sánchez Barriga y llegaron a la Nueva España en julio de 1821, enviados por el rey Fernando VII en los últimos intentos que tuvo la corona española por frenar la independencia de su territorio. Sin embargo, bueno, ya lo sabemos, el cambio era inevitable. O'Donoghue incluso tuvo que asumir el cargo en Veracruz y no en la Ciudad de México, debido a que la entrada a la capital estaba bloqueada por las fuerzas del ejército independentista. ¿Cómo se convirtieron en traidores a la corona? Pues resulta de que O'Donoghue se vio forzado a negociar con Agustín de Iturbide y terminó por presenciar la consumación de la independencia e incluso la entrada del ejército trigarante. Esto le costó a O'Donoghue ser declarado como traidor a la corona del rey Fernando, quien consideraba que había entregado uno de los territorios más importantes al enemigo. ¿Qué pasó con los virreyes? Pues O'Donoghue murió en octubre de ese mismo año, un mes después de la entrada del ejército y de que se declarara la independencia en la Ciudad de México, y las circunstancias de su muerte en realidad son poco claras. Así que la exvirreina Josefa Sánchez se quedó sola en un país que prácticamente le era desconocido y estaba azotado por la guerra. Sin poder regresar a España, Josefa, la última virreina, recibió una pensión de 1,000 pesos mensuales por parte del emperador Iturbide como agradecimiento a su difunto marido y por la cooperación que tuvieron en el movimiento de la independencia. Sin embargo, este pago, ya sabemos, fue realizado nada más una vez. Así que Josefa quedó en la pobreza absoluta. Y aunque en España la esperaba una gran herencia y muchos bienes a los que nunca podría acceder, porque fue catalogada como traidora, se vio forzada a vender sus muebles, sus joyas, sus vestidos, y por el resto de su vida se encontraría en condiciones deplorables, sin hogar y sin nadie que la ayudara. Murió en 1824. Carlos María Bustamante registra en su diario el 20 de agosto de este año que murió víctima de la indigencia. Esta noble mujer, María Josefa Sánchez de O'Donoghue, la cual subió a tal punto que hubo un día que solo se alimentó con café. ¿Dónde queda su historia? Porque verdaderamente esta es la historia de una mujer que vino a México de alguna manera engañada, porque ella pensaba que iba a ejercer como virreina. Ella en realidad no tenía tanta conciencia de la turbulencia política que iba a haber, y por supuesto jamás se imaginó que se iba a quedar viuda en un territorio desconocido. Pues como siempre sucede con estos personajes a los que a veces la historia les juega como un revés, y estos personajes que quedan obnubilados o por la presencia del marido, y que ya después no se interesa uno tanto por qué le sucedió. Bueno, pues resulta que actualmente existe una casa donde alguna vez habitó la virreina de la Nueva España. Es un registro de las numerosas vecindades de pocos recursos en donde ella vivió sus últimos años. La dirección, ¿qué creen? Es la calle de Tacuba, número 65, en el centro histórico, en la ciudad que nunca se dejó gobernar. Sí, doña Josefa se fue a vivir atrás de lo que hoy conocemos como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, muy cerquita de Palacio Nacional. Es más, desde la calle de Tacuba se alcanzan a ver las cúpulas de la Catedral Metropolitana, y casi si te pones de puntitas, alcanzas a ver lo que es el Palacio Nacional. Triste que fue
todo el devenir de Josefa, porque desde que llegó a territorio mexicano, sufrió el gran shock de ver que el país al que la tierra que le habían prometido estaba en una turbulencia política. Nunca en realidad pudo ejercer como virreina. Teniendo fortuna en España, le fue arrebatada y desgraciadamente ni fue de allá, tampoco fue de acá, pero nos queda su legado. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones, mi querida Ceci. Perdón, no me sale esto de ser barroco. Aunque me gusten los rusos, no soy barroco como español del virreinato. Eran ¿Cómo te realistas. gustaría empezar las conversaciones? Fíjate, Juan Carlos, hiciste en la primera sección del programa un apunte que a mí me parece muy preciso, y es hablar del virreinato, es hablar de los 5 virreinatos que tuvo el Imperio Español, que fueron sobre todo en territorio americano. La Nueva España, que iba desde Texas hasta la mitad de Centroamérica, que era el más prominente, era el más rico, pero también estaban los virreinatos de Perú, muy difíciles de conquistar por las condiciones geográficas y también por la fiereza de los originarios de esta zona. Y luego también estaba más al sur el virreinato del Río de la Plata y de Nueva Granada. Creo que sin duda la mayor atención, la mayor fuerza y la mayor riqueza, también en alguna manera, la mayor exportación que se hizo fue del virreinato de la Nueva España, en donde estaban como más pendientes hacia la península. Sí, sin duda, pero creo que también sería injusto, aunque quizá carecemos de menor información o estamos menos empapados de toda así como decías, como decimos que en México hay un choque de civilizaciones, hay un choque de dos culturas, pues entre los incas y los españoles también la hubo. Sí, Y la claro. hubo pues de manera distinta, pero genera cosas nuevas. Y lo mismo va a ocurrir en Mar de la Plata y Nueva Granada. Y creo que sería injusto, sería como muy parcial. A veces acusamos de los europeos de solo verlo todo desde Europa, pues no cometamos el mismo error desde México en hacer todo esto. Y bueno, pues para un poquito ir entrando ya en materia de algunos libros, vamos a comenzar con pues algunos clásicos mexicanos, ¿no? De José Joaquín Fernández de Lizardi, quizá la obra conocida, El Periquillo Sarmiento, que además no debería extrañar que sea una sátira. Pensemos que las grandes novelas españolas, comenzando por El Quijote y pasando por toda la novela picaresca, pues es esta que vamos a heredar, aunque sea tardíamente, por parte de José Joaquín Fernández de Lizardi, novela satírica que narra la vida de Pedro Sarmiento, situada a finales del virreinato, y la historia nos va a llevar a través de las aventuras y los problemas del personaje principal, además de mostrar la forma de vida de aquella época, finales del virreinato, narrando con comicidad los mexicanismos y básicamente la cultura popular de la época. Fíjate que yo leí El Periquillo Sarmiento los libros tienen así como que unos caminos muy chistosos para llegar. Era el volumen número 1 de la colección de Editorial Porrúa, sepan cuántos, era el número 1. Entonces lo leí porque quería leer el número 1, ¿no? Pero verdaderamente te cae gordo el personaje porque es un trance, es un mentiroso, no es como el Lazarillo de Tormes, sino que hoy verdaderamente dices, ya que aplaquen a esto, o sea, que le den su merecido. Y sí, efectivamente, fíjate nada más, o sea, el arco que hay en el tiempo entre el Lazarillo de Tormes y el Periquillo Sarmiento, que son novelas, las dos novelas picarescas, novelas que van a tener también cierta como influencia de la gesta, pero aquí estamos hablando de que el autor, si el autor nació en 1776, pues estaríamos hablando casi de finales de este siglo para una producción, como yo te decía, muy copiada de repente. Si leemos El Periquillo Sarmiento, o sea, yo entiendo que es la primera gran obra mexicana, pero, ay, a veces no quiero decirlo muy fuerte, pero no es tan buena la pluma, ¿eh?
A ver, es interesante y creo que también obedece a una época y un poco haciendo alusión a lo que decíamos al inicio del programa, nosotros primero adoptamos de los españoles y luego vamos generando como lo propio, donde va a haber, por supuesto, luces y sombras. Eh, no es de extrañar porque somos herederos de esa novela picaresca. Hace unos programas hablábamos de La anatomía del mexicano de Roger Bartra. Y yo he estado pensando mucho estos días qué característica tiene el mexicano en una anatomía ya más propia del siglo XXI. Y a lo mejor resulta un poco gordo mi comentario, pero creo que el mexicano es muy gandalla. Creo que la palabra gandalla tiene como antecedente este tono satírico propio de la novela española que heredamos e inicios de la mexicana que producimos y que seguimos teniendo. Y quizá lo pienso ahorita porque ha regresado mucho el tránsito a la Ciudad de México y porque hay mucho gandalla que le anda ganando a uno y de lo que se trata es únicamente de ser el primero que lo hace. Y es un poquito este tono de los personajes que vamos a ir analizando a continuación y voy a remitirme al segundo de ellos. Es considerada una comedia, la mejor de Juan Luis de Alarcón, que es La verdad sospechosa. Y esta novela cuenta la historia de Don García y de la red de mentiras que él mismo tiene que ir tejiendo y en la que se va entrampando como si fuera un niño chiquito que miente y ya no sabe después cómo hacerle para conquistar a Doña Jacinta. Al final termina siendo un poco como fabulística, busca ser moralizadora, quizá podría ser una especie de intento de moralizar al gandaya mexicano, valdría la pena intentar algo así en nuestro tiempo. Fíjate que ahí es en donde la pluma se cae, porque en realidad Juan Luis de Alarcón lo que estaba buscando era una comedia fársica y no lo logra por hacer este tipo ay, como de recomendaciones fabulísticas, en donde, o sea, como que mezclan y ahí es en donde la pluma se les cae, porque pudo haber sido maravilloso si no trajera así como que el colofón de si lo hubiera, ¿no? Ahí es en donde las cuestiones fallan. Pero además de toda esta comedia fársica, que hubo una grandísima producción durante el virreinato, también hubo un énfasis muy fuerte en la poesía y en la poesía miraculística, es decir, en toda esta poesía que buscaba alabar, que buscaba ensalzar toda la devoción y el culto que se le rendía a la Virgen María en la Nueva España. A ver, ¿qué pasa? Pasa que de la península vienen con 11 imágenes de la Virgen María, la Virgen de Loreto, la Virgen del Rosario, la Virgen de las varias vírgenes, pero sucede el gran milagro mexicano, el milagro que de verdad nos va a forjar como nación, que es la aparición de la Virgen de Guadalupe. Entonces, todo lo que eso hace que se produzca algo que se conoce como el zodiaco mariano, que son las 12 vírgenes a las que se les va a rendir el culto autorizado desde la península. Bueno, Carlos de Sigüenza y Góngora habla de la primavera indiana. Es un poema en el que podemos apreciar el desarrollo en el que se van a convertir todas estas características intelectuales de lo mexicano como escritura y nos va a dar, y aquí sí no falla la pluma, porque funciona de dos formas. Nos deja testimonio de esta transformación en donde los indios aprecian, los indígenas aprecian la imagen de la Virgen de Guadalupe y entonces se forja la vida espiritual y Sigüenza y Góngora es muy puntual para podernos reflejar esto a partir de su poesía. Bien, ahorita me hiciste recordar que en el mes de mayo mi abuela nos llevaba de romería a una iglesia, a ver si tú puedes ayudarme a recordar la colonia, no sé si es Guadalupeín, que está, digamos, a espaldas de el Centro Cultural Helénico, pero me refiero a esa colonia, ahí está esa iglesia, y me gustaba, o me Guadalupe, llamaba claro, sí. mucho la atención porque tenía unas vírgenes precisamente
no son mosaicos, son vitrales, pero representaba a vírgenes, no recuerdo ahorita cuáles serían, pero me acuerdo que eran de diferentes regiones. Y creo que esas romerías con mi abuela me ayudaban a identificar que pues la Virgen podía adoptar muchas formas. Y estaba yo niño y pues íbamos de romería pues, a ofrecerle flores a la Virgen porque el mes de mayo es el mes de la Virgen. Y me hiciste recordar una película un poquito controvertida que se llama Nuevo Mundo, donde lo que buscan es esta situación de cómo lograron los españoles de alguna manera a través de la imagen de la Virgen María, pues lograr la evangelización que tanto trabajo les había costado, porque pues, los indígenas mexicanos, pues digamos, llegaron a ese acuerdo medio tácito y medio obligado de convivir con los españoles y de más o menos adaptarse, pero también trayendo lo suyo. Y en ese sentido es muy bonito cómo surge toda la Virgen de Guadalupe como concepto, como símbolo histórica y religiosamente. Y Me además, gustaría, perdón, sí, no, perdón, perdón. eh, quisiera remitirme a otro libro de Rafael Landívar, El Rusticato Mexicana, que son una serie de poemas que son poco conocidos en realidad y que buscan describir la naturaleza y el entorno social de la Nueva España, pero pensando en un público europeo. Era bien complicado, ya hemos hecho alusión al principio del programa de todos los meses que tenían que pasar para poder viajar de un lugar a otro, razón por la cual los reyes nunca pisaron territorio americano, en realidad, pero tampoco era fácil para alguien, como, no es como para nosotros ahorita viajar a Europa o para un europeo venir a tierras americanas, y creo que este poemario Rusticato Mexicana de Rafael Ladívar podía precisamente reconstruir este día a día de la Nueva España de primera mano, porque finalmente era él quien estaba poniendo por medio de estos poemas su propia experiencia. Exalta la riqueza natural del territorio, los animales, la vegetación, la vida del campo, que era tan distinta a lo que se podía conocer en Europa. Y fíjate, Juan, también, bueno, ya hablamos de novela fársica, hablamos de poesía, pero las cartas también, y en ese tiempo tenían un valor impresionante, porque bueno, era la forma de comunicación que había a veces entre el propio territorio de la Nueva España, que era muy, muy grande, o con la península. Hay una carta, la Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. El texto es, tal como el título lo indica, es una carta escrita por y para los criollos americanos en las que se enuncian todas las injusticias sociales y económicas que ejerce España sobre el territorio de la colonia. Es decir, la carta es uno de estos primeros escritos que argumentan a favor de la independencia de la Nueva España y fue escrita en 1791, 19 años de que comenzara la Guerra de Independencia. Este texto, por supuesto, nos ayuda a comprender ese descontento que había de los criollos con los peninsulares. A ver, los primeros criollos eran hijos de los peninsulares, pero ya después de 300 años casi, ya no es, o sea, ya los criollos eran hijos de otros criollos, o sea, ya lo que pasaba en la península ni les era tan importante, ni les era tan interesante, y entonces ellos querían decir que, ¿por qué les negaban a ellos? O sea, ¿por qué un peninsular tendría que ser más importante que un criollo? ¿Y por qué los criollos tendrían que tener más importancia que el resto de la población? Transmite entonces este como germen del sentimiento patrio que al final va a germinar y va a llevar a la liberación de la colonia al final del virreinato y todos los sentimientos que si tú escuchas ciertos discursos políticos, ¡ay! Son como chispitas que encienden grandes incendios. En otros momentos hemos platicado sobre mitos y leyendas mexicanos y muchos de ellos tienen su origen precisamente en el virreinato, antes o después, desde La Llorona pasando por... Estoy recordando, cuando estaba leyendo el guión me acordé, creo que fue en San Miguel de Allende, en tu amada San Miguel, que en una de estas tardeadas o noches en la que hay actores que hacen representaciones de estos mitos,
hay una historia de alguien, de un descabezado. Y me acuerdo muy bien porque estábamos todos sentados como público general y mi sobrina, que tendría yo creo que 2 o 3 años, debió ser muy impactante para ella porque estaba el descabezado lanzando espadazos para todos lados. Y de repente se escuchaba una voz que decía, corran, corran. Y me acuerdo que ella instintivamente se Ay, levantó y empezó a chiquita, correr porque se venía el claro, descabezado. Debió ser muy impresionante. Le voy a preguntar a ver si lo qué recuerda. Ella debe miedo. tener como 6 años. Pero esto me hizo recordar la importancia que tiene recopilar muchos de estos textos que, como bien decías al inicio del programa, se han perdido. Y para ello tenemos un muy buen libro que es Panorama de los Textos Novohispanos, una antología dirigida por María Dolores Bravo Arriaga, que busca recopilar esos textos populares de la Nueva España con muchos de estos mitos y leyendas que quizá conocemos, algunos de los cuales son bastante pocos conocidos y difíciles de encontrar. Además de grandes poetas de este periodo novohispano, esta antología contiene historias, poesía recogidas de las calles de las colonias, textos provenientes de la gente común e incluso algunas obras prohibidas por la Inquisición. Ay, qué miedo, ¿verdad? Fíjate, escucharte, Juan, me hizo pensar también en la grandísima producción que hubo durante el tiempo del virreinato de autosacramentales y de pastorelas. Y todas esas, muchísimas se han perdido. De las pocas que todavía se rescatan, adivina quién las escribió. Pues sí, mi favorita, la monja más conocida de México, Sor Juana Inés de la Cruz. Claro que yo creo que de Sor Juana, bueno, todo me gusta, pero siempre hay cosas que son favoritas. Leer, leer y más leer sin otra vocación que el gusto por los libros. Esta cita la estoy tomando de la respuesta de Sor Filotea de la Cruz. Este es uno de los pocos textos escritos en prosa por la monja y es la respuesta en donde ella como escritora hace un panegírico y defiende con pasión y con devoción el estudio del conocimiento, al igual que va entretejiendo detalles de su vida y que nos ayudan a apreciar la mente enorme que tenía esta mujer y el talento, pues sin comparación, que claro, como ya hemos hablado también en otros programas, la llevó a ser víctima de muchas envidias, de mucha censura, en fin. Creo que este es uno de los textos mejores de toda la producción virreinal de literatura y es un texto argumentativo en donde ella casi, casi podríamos hablar desde el feminismo, defiende su derecho a amar, a dedicarse a las letras y a dedicarse a estudiar y nos ayuda a entender las circunstancias de la mujer y la capacidad de acceder a la educación en la época colonial que nos aporta entonces esta gran defensa a los derechos de las mujeres. Por eso amo tanto a Sor Juana. A mí siempre me gustará recomendar e incluso regalar, porque es un extraordinario regalo, los 20 enigmas de Sor Juana. Un sacerdote de esta casa de estudios tuvo a bien hacer como el seguimiento de 20 poemas que se encontraron en una casa de monjas en Portugal, porque el prestigio que tenía Sor Juana era internacional. Él intenta describir digamos, adivinar estos poemas que fueron finalmente unas adivinanzas que les preparó Sor Juana a estas monjas en Portugal porque ellas lo solicitaban. Primero fue la editorial Cangrejo, creo que se llama, déjenme revisar, sí, editorial Cangrejo, la que publicó con además unas imágenes espectaculares este volumen de los 20 enigmas de Sor Juana, que el día de hoy tiene el Fondo Editorial del Estado de México, que me llama mucho la atención que sea el Estado de México, pero es una publicación bellísima y creo que sería tarea de todos los mexicanos poder leer y conocer la obra completa de Sor Juana y quizá yo los invitaría a empezar por aquí. Los 20 enigmas de Sor Juana es una cosa fantástica, pero hemos llegado al final del programa y tenemos que despedirlo a vuestras mercedes y a los radioescuchas, mi querida Ceci. Su merced, yo lo que quisiera es recomendarle que me regale ese libro, porque si ya que estás diciendo que lo regalas, yo quiero formarme en esa lista. Quiero agradecer también el favor de Emma Botnik, David Barajas, Ivana Prado, que ayudaron en la confección de este guión y
en edición a Carla Ángeles, a Daniela Muñoz y a Jocelyn Cabrera, que hacen un trabajo maravilloso. También se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, agradeciendo primero a Fabiana Gutiérrez, a Brandon Hurley y a Sofía Aranca por hacer esto posible, que su vida literaria, aunque sea barroca y rimbombante, sea gozosa. Ultimátum. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mi desmedida soberbia, sino solo para ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento. Sor Juana Inés de la Cruz.